Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 50. Las tierras se repartían de acuerdo con el principio de que los más infelices serán los más privilegiados. Los indios tenían en la concepción de Artigas el principal derecho. El sentido esencial de esta reforma agraria consistía en asentar sobre la tierra a los pobres del campo, convirtiendo en paisano al gaucho acostumbrado a la vida errante de la guerra y a las faenas clandestinas, y el contrabando en tiempos de paz. Los gobiernos posteriores de la Cuenca del Plata reducirán a sangre y fuego el gaucho, incorporándolo por la fuerza de las peonadas de las grandes estancias. Pero Artigas había querido hacerlo propietario. Los gauchos alzados comenzaban a gustar del trabajo honrado, levantaban ranchos y corrales, plantaban sus primeras sementeras. La intervención extranjera terminó con todo. La oligarquía levantó cabeza y se vengó. La legislación desconoció en lo sucesivo la validez de las donaciones de tierras realizadas por Artigas. Desde 1820 hasta fines del siglo fueron desalojados a tiros los patriotas pobres, que habían sido beneficiados por la reforma agraria. No conservaría otra tierra que la de sus tumbas. Derrotado Artigas, se había marchado a Paraguay a morirse, solo al cabo de un largo exilio de austeridad y silencio. Los títulos de propiedad por él expedidos no valían nada. El fiscal de gobierno, Bernardo Bustamante, afirmaba, por ejemplo, que se advertía a primera vista la despreciabilidad que caracteriza a los indicados documentos. Mientras tanto, su gobierno se aprestaba a celebrar, ya restaurado, el orden. La primera constitución de un Uruguay independiente, desjajado de la patria grande por la que Artigas había en vano peleado. El reglamento de 1815 contenía disposiciones especiales para evitar la acumulación de tierras en pocas manos. En nuestros días, el campo uruguayo ofrece el espectáculo de un desierto. 500 familias monopolizan la mitad de la tierra total y constelación del poder. Controlan también las 3/4 partes del capital invertido en la industria y en la banca. Los proyectos de reforma agraria se acumulan, unos sobre otros, en el cementerio parlamentario. Mientras el campo se despuebla, los desocupados se suman a los desocupados y cada vez hay menos personas dedicadas a las tareas agropecuarias según el dramático registro de los censos sucesivos. El país vive de la lana y de la carne, pero en sus praderas pasta. En nuestros días, menos ovejas y menos vacas que a principios del siglo. El atraso de los métodos de producción se refleja en los bajos rendimientos de la ganadería, librada a la pasión de los toros y los carneros en primavera, a las lluvias periódicas y a la fertilidad natural del suelo, y también en la pobre productividad de los cultivos agrícolas. La producción de carne por animal no llega ni a la mitad de lo que obtiene Francia o Alemania, y otro tanto ocurre con la leche en comparación con Nueva Zelanda, Dinamarca y Holanda. Cada oveja rinde 1 kilo menos de lana que en Australia.
Los rendimientos de trigo por hectárea son 3 veces menores que los de Francia, y en el maíz los rendimientos de los Estados Unidos superan en 7 veces a los de Uruguay. Los grandes propietarios que evaden sus ganancias al exterior pasan sus veranos en Punta del Este y tampoco en invierno. De acuerdo con su propia tradición, residen en sus latifundios, a los que visitan de vez en cuando en avioneta. Hace un siglo, cuando se fundó la Asociación Rural, 2/3 partes de sus miembros tenían ya su domicilio en la capital. La producción extensiva, obra de la naturaleza y los peones hambrientos, no implica mayores dolores de cabeza. Y por cierto que brinda ganancias. Las rentas y las ganancias de los capitalistas ganaderos suman no menos de 75 millones de dólares por año en la actualidad. Los rendimientos productivos son bajos, pero los beneficios muy altos a causa de los bajísimos costos. Tierra sin hombres, hombres sin tierra. Los mayores latifundios ocupan, y no todo el año, apenas 2 personas por cada 1000 hectáreas. En los rancheríos, al borde de las estancias, se acumulan miserables las reservas siempre disponibles de mano de obra. El gaucho de las estampas folclóricas, tema de cuadros y poemas, tiene poco que ver con el peón que trabaja, en realidad, las tierras anchas y ajenas. Las alpargatas bigotudas ocupan el lugar de las botas de cuero. Un cinturón común o a veces una simple piola sustituye los anchos cinturones con adornos de oro y plata. Quienes producen la carne han perdido el derecho de comerla. Los criollos muy rara vez tienen acceso al típico asado criollo, la carne jugosa y tierna dorándose a las brasas. Aunque las estadísticas internacionales sonríen exhibiendo promedios engañosos, la verdad es que el ensopado, guiso de fideos y achuras de capón, constituye la dieta básica, falta de proteínas, de los campesinos uruguayos. Artemio Cruz y la segunda muerte de Emiliano Zapata. Exactamente un siglo después del reglamento de tierras de Artigas, Emiliano Zapata puso en práctica en su comarca revolucionaria del sur de México una profunda reforma agraria. 5 años antes, el dictador Porfirio Díaz había celebrado con grandes fiestas el primer centenario del Grito de Dolores. Los caballeros de Levita, México oficial, olímpicamente ignoraban el México real, cuya miseria alimentaba sus esplendores. En la República de los Parias, los ingresos de los trabajadores no habían aumentado en un solo centavo desde el histórico levantamiento del cura. En 1910, poco más de 800 latifundistas, muchos de ellos extranjeros, poseían casi todo el territorio nacional. Eran señoritos de ciudad que vivían en la capital o en Europa y muy de vez en cuando visitaban los casos de sus latifundios, donde dormían parapetados tras altas murallas de piedra oscura sostenida por robustos contrafuertes. Al otro lado de las murallas, en las cuadrillas, los peones se amontonaban en cartuchos de adobe. 12 millones de personas dependían, en una población total de 15 millones, de los salarios rurales. Los jornales se pagaban casi por entero